Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nag de la serie Biel Síndrome. Este es un spoiler del segundo libro de la pareja Nag. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Ya está, date prisa y date una ducha, dijo Nan de nuevo, lo que hizo que los ojos de Mac se abrieran de par en par al instante. ¿En serio? Mac dijo con una sonrisa, sabiendo que tiene su menú favorito. Mac se levantó lentamente de la cama, con un dolor en la parte de atrás, pero Mac pudo soportarlo. Inmediatamente se levantó y se duchó. Nan se encontraba acostado en la cama, jugando con el teléfono. Nan se inscribió para ser miembro de la subasta de autos a través del sitio web y continúa mirando los comentarios en el sitio web hasta que Mac terminó de darse una ducha. ¿Por qué no llevas una camisa?, preguntó Mac, dándose la vuelta para notar que su amante estaba sin camisa. Quiero mostrar, respondió Nan con una ceja levantada. Mac fingió fruncir la boca con enojo antes de que Nan se levantara de la cama. Luego se acercó y abrazó a Mac para bajar a la cocina. Al llegar, Mac abrió la tapa que cubría el plato de arroz y sonrió, porque hay cerdo dulce. Mac fue a poner arroz en el plato él solo, porque es normal que la gente aquí no haga mucho por Mac, porque Nan quiere que lo haga solo. ¿Ya comiste? ¿Quieres una cucharada? Mac le preguntó a Nan cuando se acordó. Ya comí, dijo Nan. Mac no tenía ningún resentimiento porque Nan comiera antes que él, porque él mismo tampoco quería que Nan lo esperara. Mac se sentó a comer. Ewa estuvo aquí para recoger el perfume. Transfirió el dinero del perfume y la tarifa de envío. Está en mi cuenta, dijo Nan. ¿Cuándo vino?, preguntó Mac. Alrededor de las 10 en punto. Transfirió la tarifa de cobro. La voy a transferir a tu cuenta, le dijo Nan a su amante. $10,000 es mucho, realmente no lo necesitaba, respondió Mac sorprendido. Él estaba dispuesto y no lo amenacé en lo más mínimo. Él es rico y no se volverá pobre, respondió Nan con indiferencia. Mac ya no discute porque está satisfecho con la comida. Dijo que el abuelo y la abuela querían vernos a ti y a mí, dijo Nan de nuevo. Vamos a visitarlos, pero debe ser mañana, porque hoy tengo que ir a una fiesta con mi papá, dijo Mac. Aunque no era muy cercano a los abuelos de Nan, pensó que debería visitarlos un poco, para no perder sus buenos modales. Le dije que íbamos a ir mañana, respondió Nan. Siéntate y come, saldré a ver si arreglaron el auto, dijo Nan. Mac asintió. Nan se detuvo frente a la casa justo cuando aún conducía el auto y lo estacionaba. Oye, ¿quieres mostrar las marcas de tu cuerpo? ¿Tienes miedo de que otras personas no sepan que ya tienes una esposa? On se burló de Nan. Nan levantó una leve sonrisa de la comisura de su boca. Llegaste aquí en un buen momento. Mac ya se despertó hace un momento. Está comiendo en la cocina. ¿Ya comiste? Entra y come con él, dijo Nan. Ya comí, pero creo que llegué justo a tiempo, porque pensé que anoche debiste haber expresado nostalgia por Mac, así que no quería llegar temprano en la mañana, bromeó nuevamente. Nan simplemente se encogió de hombros sin sentirse avergonzado porque se estaban burlando de él. Está en la cocina, puedes ir a buscarlo. Echaré un vistazo al auto, dijo Nan. On entró a la casa de Nan y fue a la cocina para encontrarse con Mac. ¿Cuándo llegaste? Siéntate, ¿quieres?, preguntó Mac. Está bien, ¿qué tan dura fue la noche? Pareces cansado. Bromea On a Mac juguetonamente. Mac miró a su amigo pero no pensó en discutir, porque sabía que si discutía, On definitivamente seguiría molestándolo. Mac comió el arroz hasta llenarse. Luego recogió los platos para lavarlo e invitó a On a sentarse en el estanque de peces al costado de la casa. Pensé que morirían, dijo Mac en broma, porque cuando regresó no tuvo tiempo de venir a ver a sus hijos. Ese tonto probablemente no dejará morir al amado pez de su esposa, dijo On en tono de broma, mientras Nan se acercaba para unirse a él.
Limpié el estanque la semana pasada, dijo Nan al ver a Mac mirando los peces en el estanque. On se tumbó en el suelo de madera junto al estanque de peces. ¿Cuándo vas a volver a la casa de tus padres? Nan le pregunta a On. Regresaré esta noche, extraño a mi sobrino, dijo On. ¿Cómo van tus estudios? ¿Estudias mucho? Nan le preguntó a On. ¿Por qué no le preguntas a tu esposa? ¿Estudia conmigo?, preguntó On en broma, porque Nan eligió preguntarle a On en lugar de a Mac. Él siempre miente, dijo Nan con una sonrisa, porque a veces Mac estudiaba demasiado, pero dice que no es pesado. Así que Mac se esforzó hasta que estuvo enfermo. Esto hizo que Nan se sintiera extremadamente frustrado, ya que no podía cuidarlo. A ti también, argumentó Mac, porque a Nan también le gusta esconder cosas para que Mac no se sienta incómodo. Creo que eso es suficiente para marido y mujer, dijo On en voz baja, pero sabiendo que los dos estaban preocupados el uno por el otro. En última instancia, estudiar no es tan difícil, pero tu esposa está trabajando demasiado. Además de trabajar en un restaurante, también está ayudando al Dr. Stig. Tu esposa también está contratada para enseñar inglés a los tailandeses, que saben que pueden conseguir un marido o esposa por allí, dijo On con una sonrisa. Mag inmediatamente se giró para mirar a su amigo, porque todavía no le había contado al respecto a Nan, lo que hizo que Nan frunciera el ceño. Se giró para mirarlo a Mag a la cara, como pidiendo una respuesta. ¿Aún no le has dicho?, preguntó On cuando vio la expresión en el rostro de Nan. Todavía no, respondió Mag con voz tranquila, al ver los ojos feroces de Nan. ¿Desde cuándo?, Nan preguntó con voz tranquila. Hace apenas 2 semanas. Enseño los sábados por la noche. Conocí a una mujer tailandesa que tiene un marido allí. Entonces me pidió que le ayudara a enseñarle. Cobro el salario por hora, pero ahora tenía que tomarme un descanso, porque volví a Tailandia, dijo Mac honestamente. ¿Cuántas cosas más no me has dicho?, Nan preguntó con voz tranquila. Ya no, eso es todo, iba a decírtelo, pero On te lo dijo primero, respondió Mac, mientras culpa a su amigo por decir eso antes de decírselo a Nan. On inmediatamente levantó ambas manos. Yo no sé nada, dijo On con una sonrisa. Sabía que los dos definitivamente no estaban peleando, solo hablando de eso. No tienes que culpar a On. Estás haciendo cualquier cosa sin consultarme. Si hay otra cosa, no estarás bien. Nan señaló la cara de Mac. Lo sé, respondió Mac, antes de arrojar una rama en la cabeza de su amigo con enojo. Nan no le dijo nada más a Mac. On se sentó y habló con Mac y Nan por un rato. Luego se excusa para irse porque tiene que viajar a la casa de sus padres. Nan y Mac entran a la casa porque es casi la hora de que Mac se bañe y se vista para ir a la fiesta con su papá. ¿Estás enojado conmigo?, Mac preguntó cuando él y Nan entraron a la habitación. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante en la historia de Nan y Mac. Bye bye. Cuídense mucho.